Bien, en este video vamos a ver la aplicación del método de Gauss-Seidel para esta matriz de 4x4, donde tenemos aquí esta matriz que se presenta con la matriz de coeficientes independientes. Esta matriz la vamos a volver las funciones que vendría a ser menos 7x1, menos 4x2, menos x3, menos x4 igual a menos 10. La segunda ecuación es menos x1 más 8x2 menos 5x3, y como es el valor de cero no se coloca nada, igual a 35. La tercera función es menos x1 menos 2x2 menos 4x3, no tenemos valor en x4, igual a 3. Y finalmente la cuarta ecuación, si ustedes pueden ver, en el valor de x1 no hay nada, ni en x3 tampoco, entonces por eso me queda 2x2 menos 6x4 igual a menos 36. Ya tenemos entonces las funciones. Ahora lo que vamos a nosotros a despejar es las variables de los elementos que se encuentran acompañando la diagonal principal. De aquí vamos a despejar x1, de aquí vamos a despejar x2, de aquí vamos a despejar x3 y de aquí vamos a despejar x4. Entonces de la primera voy a despejar este elemento de acá, del segundo voy a despejar este elemento de acá, de la tercera fila voy a despejar este elemento de acá y finalmente de la última vamos a despejar este elemento de acá. Despejado me queda, por ejemplo, que en el primero de x1, esta me queda la función despejada, 10 menos 4x sub 2 menos x sub 3 menos x sub 4, todo dividido entre 7. Despejando la segunda función, x sub 2 es igual a 35 más x sub 1 más x sub 3, perdón, por 5 por x sub 3 dividido entre 8. La tercera, el tercer despeje para la tercera función, menos 3 menos x sub 1 menos 2 por x sub 2 dividido entre 4. Y finalmente la última. Teniendo entonces ya despejados los elementos de, de cada fila correspondiente al su diagonal principal, lo que nosotros vamos a proceder es hacer los cálculos. Con esta planilla Excel nos vamos a ayudar para hacer los cálculos más rápido. Vamos entonces con la primera iteración. Vamos a comenzar con valores iniciales de 0. Entonces en la primera iteración, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4 valen 0 para calcular el primer elemento. Reemplazando esos datos en esta fórmula, el valor me queda 1.4285. Este es el valor de x1. Ahora, dentro de esta misma iteración, para calcular x2, como ya tengo un dato que he calculado anteriormente, voy a actualizar este dato. Entonces voy a actualizar el valor de x1, lo voy a actualizar ahora acá. Entonces, ahora, siguiendo dentro de la primera iteración, voy a actualizar. Ahora x1 vale este valor que calculé anteriormente. x2 todavía no conozco, x3 tampoco y x4. Con la información que conozco, que he actualizado, voy a calcular x2, reemplazando en esta fórmula que ya habíamos despejado. Ahora, si se dan cuenta, x1 ya no va a ser 0, sino va a ser el valor que yo recientemente he calculado. Y x3 sigue siendo 0 porque no he calculado nada. Entonces ahora ya tengo un nuevo valor para x2 que lo voy a actualizar. Entonces ahora x2 va a valer 4,55. Vamos a calcular ahora x3 dentro de la primera iteración. Entonces, si yo reemplazo los datos, tengo que x1 ya no va a ser 0, sino va a ser el valor que calculé recientemente. x2 también es un valor que calculé recientemente, y como se voy a calcular x3, que me sale este valor. Ahora, lo que yo voy a hacer entonces es voy a proceder a actualizar mis datos. Y finalmente voy a calcular x4. x4 yo voy a calcular con todos los valores de x1, x2, x3 actualizados, pero en este caso solamente la fórmula me pide colocar el valor de x1. Entonces ya tenemos aquí los valores para x1, x2, x3 y x4 en la primera iteración. Entonces los vamos a anotar en nuestra tabla para mantener el orden. x2, x3 y x4. Entonces no podemos calcular error porque no tenemos datos anteriores.
Vamos ahora a calcular la segunda iteración. Entonces vamos con la segunda iteración. Para la segunda iteración, ahora estos van a ser mis datos iniciales, mis datos de partida. Vamos a anotar aquí. Bien, entonces yo estoy comenzando con estos datos para calcular x sub 1. Y en la segunda iteración, x sub 1 vale ahora 1,76403 negativo. Ahora este dato se va a actualizar para hacer el cálculo de x sub 2. Y estos datos se siguen manteniendo. Se van a mantener estos datos. Entonces ahora tenemos que calcular x sub 2. X sub 2 se va a calcular con el nuevo x sub 1 que calculé anteriormente. Entonces ahora con este nuevo valor de x sub 1 voy a calcular x sub 2. Este x sub 3 es el mismo que coloqué al inicio del proceso y se calcula y me sale este nuevo valor de x sub 2. Este nuevo valor de x sub 2 tengo que actualizarlo también. Entonces vemos que voy a utilizar 1,76 nuevo valor. Ahora aquí tiene que ir este valor nuevo que calculó en x sub actualizo. X sub 3 valen estos valores de acá, que es lo que teníamos de un inicio. Para calcular x sub 3 voy a ocupar x sub 1 y x sub 2, que son los que recientemente he calculado, y obtengo un nuevo x sub 3. Ese nuevo x sub 3 tendrá que actualizarse también. Entonces este x sub 3 lo voy a actualizar y lo voy a poner acá en mi tabla. Entonces ahora con mis nuevos valores de x sub 1, x sub 2 y x sub 3, que si ustedes pueden ver estos tres valores son diferentes a los que vimos acá a un inicio, voy a calcular mi x sub 4, que me sale este valor, 6,67. Ahora nuevamente voy a actualizar mi tabla que tengo acá. En la segunda iteración entonces tengo estos valores, voy anotando x sub 3, x sub 4. Aquí vamos a ver los valores porcentuales, son bastante altos. Tengo que entonces seguir iterando. Vamos con la tercera iteración. Entonces vamos con la tercera. Entonces para la tercera tengo que colocar los datos, todos los datos finales de la segunda. Entonces vamos a copiar esto acá. Reemplazando, entonces ahora me queda el x sub 1 en la tercera iteración, me sale menos 0,50. Entonces, este valor tengo que actualizar. Antes vamos a copiar todo en los diferentes cálculos. Entonces voy a actualizar esto. Ahí tenemos. X sub 2, X sub 3 y X sub 4 tienen que ser iguales que acá arriba, porque son los datos con los que hemos iniciado en la tercera iteración. Ahora, para calcular x sub 2 voy a ocupar el nuevo x sub 1 que yo calculé recientemente. En este caso va a ser menos 0,5032. Mantengo el x sub 2 y x sub 3 y sub 4 con los que se colocaron en inicio, que son estos de aquí. Los mantengo para el cálculo porque no tengo nada actualizado. Y con este proceso yo voy a actualizar este nuevo valor de x sub 2 que lo voy a colocar en mi resultado. Y actualizo. Ahora he actualizado x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4 son los mismos que comencé al inicio de la tercera iteración. Voy a calcular ahora x sub 3 con los nuevos datos, con el nuevo x1 y el nuevo x sub 2 que recién he calculado en la tercera iteración.
y obtengo que x sub 3 vale este valor, menos 2,36. Ese valor lo tengo que actualizar. Y finalmente me va a calcular acá el nuevo valor de x sub 4 tomando en cuenta el nuevo valor de x sub 4. Entonces, ahora vamos a rellenar nuestra tabla en la tercera iteración. Relleno acá. Puedo calcular mi error. En algunos yo bajando un poco el error, pero por ejemplo aquí uno sigue siendo un error bastante alto. Vamos con la cuarta iteración. Vamos a colocar entonces el cuarto. Entonces para la cuarta iteración lo mismo. Para calcular el primer elemento vamos a ocupar los datos anteriores que hemos obtenido. Para calcular x sub 1 me va a abrir el x sub 2, x sub 3 y x sub 4 que tenemos acá. Y son producto de la tercera iteración. Los valores finales actualizados. Y entonces tengo que el nuevo x1 que deberá actualizarse para calcular x2 es este. Entonces voy a copiar y voy a actualizar. Los demás datos también tengo que copiar del inicio. Bien, entonces, con el nuevo valor actualizado, vamos a calcular x2. x2 va a ser va a pedir x1, que es el nuevo valor de x1. x3 es el mismo que coloqué al inicio del proceso de iteración. Y con eso obtengo un nuevo x sub. Ese x sub 2 tendrá que actualizarse antes de calcular x sub 3. Entonces este es mi nuevo valor actualizado. Para calcular tengo que aquí respetar los datos anteriores. Bien, entonces fíjense, para calcular x sub 3 hasta el momento he actualizado estos dos datos. Y estos x3 y x4 son los mismos de un inicio, y de los mismos datos que obtuve en la tercera iteración, que es menos 2,3656 y 7,16. Lo único que he actualizado hasta este punto son x1 y x2. Entonces voy a calcular un nuevo x3 con los valores que he actualizado. Entonces ahora x3 voy a colocar aquí como valor actualizado. Y finalmente voy a calcular ahora voy a calcular los valores de x4 y me sale 6,98. Entonces nuevamente me voy a copiar otros datos a mi tabla.
pueden ver, finalmente ya en la 12ª iteración se puede alcanzar prácticamente en todos los valores un error menor al 1% y podemos dar por concluida y definir que estos valores son la solución del sistema, que prácticamente es -1, 3, -2 y 7 serían la solución del sistema de este sistema de ecuación. Y ese sería el método de Gauss-Seidel.